realizo el secado en las vacas que se me excede el intervalo entre partos de los 365 días, pues yo hoy te lo explico de manera rápida y fácil. Entonces vamos a retomar muy rápidamente todo lo referente a la curva de lactancia. Entonces sabemos que va el parto y posterior al parto, durante las primeras 72 horas, sucede lo que nosotros conocemos como la fase calostral. Después de estas 72 horas, entonces ya arranca como tal la curva de lactancia, asciende y llega a un pico, el cual se presenta entre los 60 a los 90 días posparto. Posteriormente, la curva nuevamente va a bajar y se va a intentar estabilizar hasta que finaliza. Y el periodo comprendido entre un parto y el siguiente parto, nosotros lo conocemos como el intervalo entre partos. Y tenemos que buscar cumplir con el reto de la ganadería, que es una cría vaca año. ¿Qué quiere decir esto? Que este intervalo entre partos debe estar en un máximo de 365 días. Es decir, que tenemos que estar haciendo gestación máximo hasta los 82 días. Y entonces aquí entra todo el tema del secado. Recordemos que el secado se debe realizar aproximadamente entre 60 a 45 días previos al siguiente parto. Obviamente que nosotros acá lo que tenemos es una fecha probable de parto, pero entonces aquí es donde va la duda. ¿Qué pasa si el intervalo entre partos se me extiende? Entonces, ¿cuál es el momento óptimo en el cual yo tengo que hacer el secado para llegar a tener una próxima curva de lactancia muy buena y que no vayamos a tener tantos problemas en el parto y que el ternero nazca sano? Entonces voy a poner el ejemplo de que no realicé la gestación a los 82 días, sino que se me fue hasta los 150 días. ¿Qué significa esto? Que entonces, en este caso, si tenemos una gestación de 283 días, voy a tener un intervalo entre partos de 433 días. Se extiende la curva de lactancia 60 a 45 días preparto. Así que primero voy a realizar esta operación. Si tengo un intervalo entre partos normal y hago la gestación máximo hacia los 82 días, entonces voy a decir que tenemos 365 días y a esto le voy a restar los 45 días que tengo de secado. Es decir, que en este caso voy a tener una lactancia de 320 días. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los 433. 433 días y le resto los 45 días de descanso. Es decir, que en este caso voy a tener 388 días de lactancia. Y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Lo ideal, si es que yo haga el secado entre los 60 a los 45 días previos al parto. No puedo llegar a hacer un secado 30 días antes, 20 días antes, porque entonces vamos a empezar a tener problemas tanto en la ubre como en la gestación, como también en el parto. Entonces, sí o sí, tengo que cumplir mínimo con esta regla. Pero entonces, en este caso en específico, ¿qué voy a tener en cuenta para saber si hago el secado hasta esta fecha o si lo hago antes? Tengo que tener en cuenta dos cosas. Uno, cómo se encuentra en ese momento el estado de salud del animal. Y ustedes no vean que el animal está muy desgastado, porque uno se da cuenta evidentemente con el tema de la condición corporal. Y dos, ¿cuánto es el porcentaje de producción que me está dando? Porque si, por ejemplo, yo tengo una vaca que hacia los 388 días todavía me está dando, por ejemplo, unos 15 litros, entonces yo puedo decir, es viable y es rentable. Pero si de pronto es una vaca que no es tan buena productora y hacia esos últimos días me está dando 3, 4, 5 litros, entonces yo determino que no es rentable seguir manteniendo esa vaca durante esos días más de extensión, porque entonces eso me va a representar para mí un gasto, ya que no estoy teniendo una retribución de la cantidad de alimento que le estoy dando a la vaca. Así que ya sabes que para tomar decisiones estratégicas en la curva de lactancia y en general en la ganadería tienes que tener tres bases principales. 1, estado de salud. 2, producción. Y 3, rentabilidad, que se traduce en viabilidad. Así que cuéntame cómo manejas el secado en esas vacas que el intervalo entre partos se alarga mucho más. Y si te gustó este video, dale like, comparte y sígueme para más contenido agropecuario.